quisiera que me acompañara a la escritura, a Mateo capítulo 14, versículos 22 al 33. Le puse por título a este mensaje, solo una palabra. En inglés es just one word. That's the title of the message today. Ese es el título del mensaje de hoy, solo una palabra. Y está en Mateo capítulo 14, versículos 22 al 33. Si lo tiene, por favor, indícalo con un amén. Amén. Y si me pueden acompañar en pies para que podamos leer la palabra del Señor. Dice así la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y se adelantaran al otro lado mientras él despedía a la multitud. Interesante, él hizo que los discípulos subieran a la barca. No tenían como que ninguna decisión, eso era una ordenanza. Súbete a la barca y vete para el otro lado. No le dio ninguna opción Jesús. Dice el versículo 23, después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba allí él solo y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por olas porque el viento le era contrario. Y en la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. Es un fantasma, gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida: cálmense, soy yo, no tengan miedo. Alguien le está diciendo el Señor hoy: cálmate, soy yo, no tengas miedo. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Y Jesús le dijo: ven. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Enseguida, alguien diga enseguida. Jesús le tendió la mano y sujetándolos los reprendió: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca se calmó el viento y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra. Padre, te pido, Señor, que tú me uses para que tu pueblo pueda recibir, Señor, todo lo que tú tienes para con ellos, Señor, Padre. Te necesito, Espíritu Santo. Necesito, Padre, que tú lo hagas, Señor, una vez más, Señor. Ayúdame a menguar para que tú crezcas en mí, Señor, y que yo no diga una palabra más o una palabra menos de lo que tú quieres que yo diga hoy, Señor. Padre, te doy toda la gloria y toda la honra de antemano, porque sé, Padre, Señor, que hoy es un día de salvación, hoy es un día de milagros, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Se pueden sentar, hermano. Aquí, hermano, en Mateo capítulo 14, en esta historia, en este pasaje, tenemos aquí donde solo se habla una palabra. Y esa palabra le dio poder a alguien. Ese alguien es Pedro, para hacer algo que nunca antes había hecho. Yo creo que es el único después de Jesús que ha hecho esto, caminar sobre la agua. ¿Alguien ha caminado sobre la agua? ¿Alguien ha caminado sobre la agua? Pues este hombre caminó sobre la agua. Jesús acababa de alimentar a los 5,000 personas, hombres, mujeres, niños, y les dice a sus discípulos que se suban a un bote y vayan al otro lado. Le dice: enseguida, métanse ahí en ese bote, váyanse y vayan al otro lado y allí nos vemos. No le da ninguna opción. No le dice si quieren ir. Le dice: tienen que ir, tienen que subirse.
La historia sigue hablando y dice que Jesús se quedó un poco más de tiempo hablando con la gente. Y luego, después de hablar con la gente, subió a la montaña y empezó a orar. Entonces, estos discípulos obedecieron a Jesús. Estos discípulos hicieron de inmediato lo que Jesús le había mandado. Jesús le dijo, súbanse al bote, vayan al otro lado. Ellos se subieron al bote y están ahora de camino al otro lado. Usted tiene que entender que estos discípulos eran pescadores experimentados. Se encontraron en el bote que estaba en medio de una tormenta. Ellos no tenían miedo del agua porque ellos ahí en esa agua ellos pescaban. Eso no era algo extraño para ellos. Ellos tenían experiencia. Pero ahora se encuentran en medio de una tormenta. Estos hombres sabían cómo manejar el bote. Estaban acostumbrados a trabajar en esta agua. Pero se encontraron en problemas, en una terrible tormenta. Este es un lugar familiar para ellos. Note que estos discípulos están en medio de una tormenta, no por su propia decisión, no por su propia elección, sino Jesús los envió allí. Jesús los envió a la tormenta. Aleluya. ¿Por qué? Jesús envía a estos discípulos sabiendo que su destino iban a enfrentar una tormenta. Ellos no hicieron nada malo para estar en medio de esta tormenta. Incluso ellos obedecieron y por obedecer, a causa de la obediencia, ahora se encuentran en medio de una tormenta que ellos no esperaban, haciendo las cosas bien, yendo a la iglesia, leyendo la palabra, orando, y ahora están en una crisis, en una tormenta, porque Jesús los envió al otro lado. Ellos no estaban fuera de la voluntad de Dios, pero se encontraron en medio de una tormenta. A veces cuando nos encontramos en medio de una tormenta nos preguntamos si nosotros hemos hecho algo mal. Cuando estamos en dificultades, en crisis, en problemas, nos empezamos a cuestionar y a decir, ¿habré hecho algo yo mal para merecerme esto? Pero estos discípulos no hicieron nada malo. Porque usted puede estar en el lugar correcto y hacer lo correcto y aún así puede encontrarse en medio de una tormenta. Es posible que esté yendo exactamente a donde Dios quiere que vaya y ser obediente a Dios y aún puede encontrarse en medio de una tormenta. Jesús les dijo que subieran a ese bote. Jesús los envió a ese mar ese día y el mandato de Jesús los condujo justo en medio de una tormenta. Porque Jesús quería que subieran ese bote y fueran al otro lado. Eso nos deja saber, hermanos, que para pasar al otro lado, debemos pasar una tormenta. Hay momentos que nosotros oramos, Señor, yo quiero sentir tu presencia, yo quiero otro nivel, yo quiero llegar a otra dimensión, yo quiero que tú me uses, yo quiero que tú hagas algo lindo en mi matrimonio, que hagas algo lindo en mis hijos. Y pasamos por una tormenta, porque no es para destruirnos, es porque para llegar a otros niveles tienes que pasar otras pruebas. Y a lo mejor tú te puedes identificar. A lo mejor tú dices, desde que yo vine a la iglesia, desde que yo estoy sirviendo a la iglesia, estoy siendo obediente al Señor y ahora estoy en crisis, en problemas, en tormenta. Ahora la pregunta es, ¿por qué Jesús lo enviará directamente a una tormenta? ¿Por qué Él lo envía directamente a una tormenta? ¿Por qué si Jesús sabía que iban a pasar por medio de una tormenta, no le dijo, ¿sabes qué? Quédense aquí, quédense conmigo, espérenme y nos vamos juntos o nos vamos mañana? Pero Jesús tenía un plan y un propósito.
Y yo quisiera subrayar rapidito las tormentas, las razones por qué pasamos tormentas en nuestra vida. Hay dos razones por qué tú pasas tormentas. Hay dos razones por qué tú pasas por prueba. ¿Cuáles son? Primero, hay tormentas de corrección. Si estamos fuera de la voluntad del Señor, a veces Dios usa tormentas para regresar a donde necesitamos estar. Porque las tormentas de corrección nos disciplinan. Pregúntaselo a Jonás. Jonás no quería hacer la voluntad del Señor. Jonás no quería obedecer el mandato del Señor. El Señor lo que tuvo que hacer es permitir una tormenta en su vida para que entonces él regresara y dijera, ¿sabes qué? Ahora sí, Señor, yo quiero ser obediente. Hay tormentas en tu vida que son solamente para corregirte, para regresarte a Jesús, para regresarte al Señor. Esos son el primer tipo de tormenta. La segunda tormenta o la segunda razón por qué nosotros pasamos por tormenta son tormentas de perfección que nos desarrollan. En este pasaje está la tormenta que ellos están ocurriendo o pasando. En este pasaje los discípulos obedecieron la orden de Jesús de ir al otro lado. Por lo tanto, esto no fue una tormenta para corregirlos, sino para perfeccionarlos. En esta tormenta Jesús, lo que me imagino que estaba diciéndole, quiero ponerte a prueba ahora. Te he estado enseñando por mucho tiempo. He estado contigo, he caminado contigo, te he enseñado mi poder, has visto milagros, me has visto obrar en unción y ahora quiero que ejerces tu fe para atravesar esta tormenta. Ahora te tengo que poner a prueba para que entonces actives la fe que ya tienes. Amén. En otras palabras, tenemos que entender que solo porque las cosas son difíciles, no necesariamente quiere decir que no son de Dios. Hay momentos que nosotros como cristianos, como creyentes, pensamos, no, es que las cosas están mal, las cosas están difíciles, esto no es lo que Dios quiere para mí. Pero yo te tengo noticia, hay momentos que las cosas, aunque se pongan difíciles, aunque sean duras y fuertes, a lo mejor es parte del plan de Dios para tu vida. Gloria a Dios. No todo lo difícil no es de Dios. No, es que es difícil, es que tú no sabes, es que yo estoy en crisis, yo estoy en tormenta, yo estoy en esto. Esto no puede ser de Dios, Señor, reprenda al diablo. Y Dios está diciendo, no, ni el enemigo, ni fuiste tú. Fui yo el que te mandé por ese lado. ¿Alguien diga amén? Amén. Pero qué lindo es para desarrollarte, es para que tú crezcas. Es para que tú madures. Es para que tú puedas llegar a otros niveles. Note, la fe se desarrolla a través de la lucha. Si Jesús se hubiese mantenido todo el tiempo con los discípulos y a lo último dice, ¿sabe qué? Me voy, nos vemos. Ellos nunca hubiesen tenido el espacio o la necesidad de ejercer la fe. ¿Por qué? Porque siempre estaban con Jesús. Siempre estaban a su lado. Cuando necesitan un milagro, Jesús, necesitan un milagro, ora por él, ora por ella. No necesitan fe. Pero Jesús tenía que darle un espacio, darle un momento fuera de ellos, en distancia, para que ellos puedan ejercer la fe. Y hay momentos que el Señor te dice, ¿sabes qué? Ahora ya estás preparado. Ya te enseñé, ya te di palabras, ya he estado contigo, ahora es tiempo que crezcas. Amén. Es como un niño cuando empieza a caminar. Hay momentos que tú al principio tú le tomas la mano y siempre lo estás ayudando. Que no se caiga, pitito, ay perdón, ay, que se sale la cabeza. Pero hay momentos que llega un punto que tú dices, ¿sabes qué? Ya él sabe, ya él tiene una idea. Ahora, déjalo que camine. Si se cae, no te preocupes, levántate. Eso pasa en el segundo y el tercer hijo. En el primero nunca eso sucede. En el primero va al hospital. El segundo y el tercero va a estar bien, no te preocupes. ¿Por qué? Porque ya le has enseñado, ya has estado con él todo el tiempo y ahora necesita caminar
solo. Y hay momentos que en las pruebas de perfección, Dios dice, ¿sabes qué? Ahora es tiempo para que crezca, para que madure y para que aprendas a depender completamente en mí. Amén. Si tú le preguntas a la gente qué es la fe, muchos de ellos, o la mayoría, va a responder diciendo, la fe es creer aunque no tengas evidencia. Eso es lo que la mayoría de las personas dicen. La fe es creer aunque no tenga evidencia. Pero eso no es cierto. La fe es obedecer a pesar de las consecuencias. La fe dice, haré lo que el Señor diga, aunque signifique que una tormenta se dirige hacia mí, aunque significa que habrá dificultades, aunque significa que habrá obstáculos, aunque significa que habrá desafíos, aunque se haga difícil, aunque debo lucha, yo voy a obedecer. No importa las consecuencias, no importa las crisis, no importa las tormentas que pase, yo seguiré caminando hacia el Señor. Eso es la fe en Cristo. Amén. Por eso es que la gente le pregunta, ¿cómo es que tú puedes ir a la iglesia? ¿Cómo tú puedes adorar cuando estás en crisis, cuando estás en dificultades? Eso es la fe, hermano. Aunque yo no entienda, aunque yo no lo vea, aunque esté pasando por los peores momentos de mi vida, yo seguiré adorando y exaltando el nombre del Señor. ¡Aleluya! Ahora, Jesús en este pasaje, eso solamente era la introducción y el contexto. Ahora voy a entrar al mensaje. Amén. Dije, pastor, ya yo creí que estaba terminando, ¿no? Yo empezando todavía. Jesús, hermano, viene en una manera impredecible. Hay momentos donde Jesús no aparece de la forma que tú quieres que aparezca. No bendice de la forma que tú quieres que bendiga. No contesta tus oraciones de la manera que tú esperas si tú quieres que conteste tus oraciones. Porque a veces Dios opera, ¿verdad? Opera en manera impredecible. Opera misteriosamente. Mira lo que dice Marcos capítulo 6, versículos 48-50. Este es Marcos, leímos Mateo, pero ahora está Marcos narrando la misma historia, pero en su propia perspectiva. Mira lo que Marcos está escribiendo ahora, dice. Y viéndolos remar, este es Jesús. Jesús está en la montaña, Jesús está orando y los discípulos están en crisis y en tormenta. Y ahora mira lo que dice Marcos. Marcos dice, y viéndolos remar con gran fatiga. Eso quiere decir que Jesús lo está mirando, está en la montaña y está viendo a los discípulos ahí fatigados en la tormenta. ¿Qué okay, dice? Oye, déjame no adelantarme. Porque el viento les era contrario. Cerca de la cuarta vigilia de la noche, eso era como a las 4 o 3, eso es 3 o 4 de la mañana. Esto está sucediendo. Cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar. Y quería adelantárseles. Espérate. Porque cuando yo veía esta historia y cuando yo la leía, incluso cuando yo tenía 15 años, yo prediqué este mensaje. Y yo siempre que leía el pasaje, siempre pensaba que Jesús estaba caminando sobre las aguas para salvar a los discípulos que estaban en la tormenta. Pero Marcos dice, el Evangelio de Marcos dice, que vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantársele. Eso no lo iba a ayudar. La intención de Jesús era pasarle por el lado. Bendito está en problema. Vamos a pasarle por el lado. La intención o la motivación de Jesús, de acuerdo a Marcos, era adelantarse. Aquí tenemos a estos experimentados pescadores y capitanes de barcos que luchan contra la tormenta y el viento. Ellos están en esa agua y Jesús no está en ninguna parte. Ellos se sienten como que Jesús
no está ni sabe lo que está sucediendo. Pero el Evangelio de Marcos dice que Jesús estaba en la tormenta, en la montaña, y los vio luchando. Él está en la montaña para orar con su Padre. Pero cuando estamos atravesando una tormenta, Jesús, hermanos, nunca está demasiado ocupado para ver las luchas de nuestra vida. Él ve tus dificultades, Él ve tus lágrimas en medio de una tormenta, porque Jesús los envió allí y en ese momento deberían haber cruzado, pero estaban allí luchando, siendo empujados por los vientos hacia atrás. La pregunta que yo le hago, iglesia, la pregunta que yo le hago, hermano que vino aquí, ¿alguna vez tú te has sentido que debieras estar en un lugar mejor financieramente, en una mejor situación, pero estás siendo empujado hacia atrás? A veces te frustra y dices, ¿sabes qué? Yo no veo a Jesús, no lo encuentro, yo le estoy obedeciendo, ahora ¿dónde Él está? Pero yo vine a recordarte que el Dios que nosotros le servimos está mirando cada lucha, cada lágrima que tú estás derramando y va a acercarse a ti. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Ahora, como había dicho antes, siempre había pensado que Jesús caminaba sobre el agua para salvar a los discípulos que estaban en la tormenta. Pero en este pasaje de Marcos dice que Él se iba a adelantar. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Jesús, la intención de Jesús era adelantarse? Dice, mira, yo creo que el versículo 49 te lo dice. Dice, viéndolos ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. Jesús le pasó por el lado. Jesús se estaba acercando suficiente para que ellos se dieran cuenta que Él estaba allí. Y aunque pensaron que era un fantasma, interesante porque ellos empezaron a gritar. Yo te vengo a decir que Dios está esperando que tú grites. Ellos dijeron algo y llamaron la atención del Salvador. Pero qué interesante, porque el grito y el clamor de los discípulos fue en miedo, no fue en fe. A veces pensamos que nosotros tenemos que orar con la fe aquí tan alta, pero a veces Dios, para tomar la atención de Jesús, tú lo que necesitas es clamarle a Él. La Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. Aleluya. Aunque estés en miedo, aunque estés en tormenta, aunque estés en duda, aunque estés en confusión, solamente grita, solamente clama a Él, solamente háblale, porque eso va a tomar la atención de Jesús y Él va a parar. La intención era llegar al otro lado, pero Él escuchó una voz y dijo, espérate, déjame pararme aquí. Calma, porque soy yo. Eso es lo que Jesús te está diciendo hoy. Calma, tranquilo, no tengas miedo, porque soy yo. Aleluya. Qué bueno saber que Dios nos escucha, incluso hasta en nuestra incertidumbre. Usted nunca ha estado en un momento de duda, de confusión, que no entiendes por qué. Aleluya. Te sientes en angustia, atacado. Pero qué lindo saber que hasta en tu propia angustia, cuando tú clamas a Él y tú le gritas, Él puede escucharte. Aleluya. Siempre nosotros esperamos que Dios aparezca de una manera predecible. Pero te pregunto hoy, ¿puedes reconocer su voz cuando no puedas ver su rostro? ¿Puedes reconocer la voz de Dios cuando no lo puedas ver? ¿Puedes escuchar y recordarte de la palabra que Dios te dio cuando estás pasando por las tormentas? Interesante, porque ellos clamaron y ellos pensaron que era un fantasma. Pero la vez que Jesús habló, mira lo que pasa. La vez que Jesús habló, mira lo que le responde a Pedro. Dice, Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre el agua. Y Jesús le respondió con esta palabra.
Esta sola palabra dice, ven, alguien diga ven. Y cuando Jesús dice ven, Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Aleluya. Tomó solamente una palabra y la palabra es ven. Aleluya, gloria a Dios. Y ahora que Pedro, sabiendo que era Jesús y no un fantasma, le dice, ya que eres tú. No si eres tú, porque en el griego dice, si eres tú, dime ven y yo camino sobre el agua. Pero también esa palabra, come, ven, esa palabra en griego también se puede traducir como, si ya que eres tú, entonces envíame, dime ven, ya que eres tú. Porque a la vista no se veía, pero la voz la pudo reconocer. Hay momentos donde yo estoy en casa y mi esposa está arriba y mi esposa puede gritar y yo puedo saber que es ella, aunque yo no la veo, porque yo reconozco la voz de ella. Yo puedo estar en distancia, yo no la puedo, a lo mejor no la estoy viendo, pero si la escucho, yo sé que es ella, porque yo tengo una relación con ella. La Biblia dice que las ovejas escuchan la voz de su pastor y la reconocen. Él no podía ver a Jesús, se veía medio opaco, los vientos estaban dando fuerte, el agua le estaba dando fuerte, ellos tenían miedo, no podían ver, pero a la vez que Jesús le dice, cálmense, no tengan miedo, soy yo, él pudo reconocer la voz de Dios. Aleluya. ¿Puedes tú reconocer la voz de Dios a pesar que no lo sientes, a pesar que no lo veas, a pesar que sientes que Dios está tomando vacaciones? ¿Puedes tú escuchar la voz de Dios que te dice, calma, tranquila, tranquilo, no tengas miedo, yo estoy contigo? Aleluya. Pedro a lo mejor estaba diciendo, hace mucho tiempo que estoy en esta situación, necesito salir de esta barca, he estado luchando durante mucho tiempo y tú dijiste que soy yo, estoy aquí, no tengas miedo. Así que Pedro le está diciendo, entonces si eres tú, déjame salir de esta situación, déjame salir de esta lucha. Se suponía que este barco me estaba ayudando, se suponía que yo me estaba salvando, pero no me está haciendo ningún bien y necesito salirme de esta situación. Gloria a Dios. He estado en esta barca durante demasiado tiempo, no puedo llegar a ningún sitio mientras confíe en este barco. Tengo que salir de esta situación, tengo que salir de esta relación dolorosa, tengo que salir de esta influencia negativa. Esos otros discípulos se contestaron con quedarse donde estaban, pero Señor, déjame que venga a ti. Aleluya. Y Jesús solo le dice una palabra, ven. Y a lo mejor tú te sientes como Pedro, a lo mejor tú te sientes, pastor, yo necesito salirme de esta situación, necesito correr de donde estoy. Pensaba que estaba bien, pero estoy mal. Y he estado aquí por mucho tiempo. No puedo más. Y Jesús lo que te está diciendo solamente hoy, una sola palabra, te dice, ven. Amén. Amén. Ven. Aleluya. Ven. Interesante, hermano. Yo, Pedro, no hubiese pedido eso. Él no le pidió, yo Pedro le hubiese dicho, Jesús, si eres tú, o ya que eres tú, calma esta tormenta, para los vientos, calma el agua. Esa se supone que fuera la oración de Pedro. No, déjame ir. Él le está diciendo, déjame pasar por la tormenta que ya me está dando miedo. Déjame caminar sobre la tormenta que está causando que yo dude. Y a veces la oración de nosotros es siempre, Señor, calma la tormenta, Señor, bendíceme, abre los cielos a mi favor, dame un mejor trabajo, dame más finanzas. Y siempre estamos orando para que el Señor calme nuestra tormenta, pero a veces solamente Dios lo que quiere es que tú camines en medio de la tormenta.
Aleluya. Note que Pedro no le pide a él que mejore sus condiciones, que calmara su tormenta. Lo que hizo fue que salió de ese bote y comenzó a caminar a Jesús. Él le pidió una orden a Jesús. Dame una orden. Y Jesús le dice, ven. Dime qué hacer y yo lo hago. No quites nada, no me quites nada, solamente dime lo que yo tengo que hacer. Y Jesús le dice, ven. Y a causa de esa palabra, él salió de ese bote y comenzó a caminar hacia Jesús. La tormenta todavía estaba fuerte. El viento todavía soplaba. Pedro caminaba porque Jesús le dio una sola palabra. Ven, la tormenta estaba furiosa, pero Pedro todavía seguía caminando porque Jesús le había dado una sola palabra. Ven, aleluya. A veces, hermano, lo único que tú necesitas en medio de la tormenta, de tu tormenta, es una sola palabra. Tú no necesitas muchas cosas, tú no necesitas que Dios calme la situación, sino lo que tú necesitas es una palabra sobre ti, una palabra que Dios te dé, una promesa que Dios ha declarado sobre tu vida. Yo lo he dicho antes, pero lo sigo diciendo. Dios solamente me dio una palabra cuando yo tenía cáncer, y la palabra fue: no vas a morir. Esta enfermedad no será para muerte, sino para glorificar mi nombre. Y todo el año, aunque el doctor decía que tenía cáncer, aunque mi cuerpo, aleluya, se ponía más débil, aunque perdía todo el cabello y la situación se veía empeorando, aleluya, yo confiaba en la palabra que Dios había declarado sobre mi vida. Yo también me recordaba de una palabra que Dios me dio a los 9 años, donde me dijo: tú vas a predicar a las naciones. Yo sabía que la tormenta que yo estaba pasando no era para corregirme, porque yo estaba predicando, era para perfeccionarme, era para desarrollar el testimonio, era para yo estar aquí en el púlpito hoy diciendo que nuestro Señor todavía sana y todavía nuestro Señor salva. Aleluya. Yo no sé la situación que tú estás pasando, yo no sé cómo está tu matrimonio, yo no sé si tus hijos están rebeldes, pero yo te tengo noticia: solamente agárrate de la palabra que Dios te dio, solamente esa palabra que Dios te dio. Ven, sigue siendo obediente, porque mientras caminas en esa palabra te puede ayudar a caminar sobre la agua, esa palabra te puede ayudar a caminar sobre la tormenta, porque la palabra del Señor te sostiene, la palabra del Señor te mantiene en pie, la palabra del Señor te fortalece, la palabra del Señor, aleluya, te da la fe, porque la Biblia dice que por el oír de la palabra del Señor recibimos fe, aleluya. Por eso es que mientras tú caminas en la tormenta, solamente declara la palabra que Dios te dijo, solamente piensa en la palabra que Dios declaró sobre ti, y mientras tú caminas sobre esa palabra vas a estar bien. Mientras tú caminas y confías en esa palabra, tu familia estará bien, tus hijos estarán bien, tu matrimonio estará bien, porque la palabra de Dios es poderosa y vida a tu alma. Aleluya. Mientras puedes mantenerte firme en esa palabra, estarás bien durante la tormenta. Muchos de nosotros queremos que Dios detenga o calme las tormentas en nuestra vida, pero todo lo que realmente necesitamos es caminar en su palabra. Amén. A lo mejor tenemos que cambiar la manera que oramos. A lo mejor estamos orando mal. Señor, calma la tormenta. Señor, ayúdame. Señor, haz esto. Señor, quita esto. En vez de estar orando, Señor, dame una orden. ¿Qué quieres que yo haga? Aleluya. Porque Dios siempre está orando, como cantamos. Dios siempre está haciendo. La pregunta es: ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Cómo estamos actuando nosotros? ¿Cómo estamos caminando nosotros? ¿Qué nosotros le estamos pidiendo al Señor? Aleluya. Interesante que Jesús no le dice: todo va a estar bien. Solamente Jesús le dice: ven. Él no le dijo: ¿cómo voy a caminar? Pues, si Jesús me dice: ven,
Y yo abro la puerta de la barca. Y yo veo la ola, yo veo el agua. ¿Usted nunca ha ido a un crucero? Yo he ido a un crucero y yo me he sentado arriba mirando el agua. Y yo siempre pienso en este versículo. Y yo no sé cómo Pedro pudo caminar. Y la pregunta es, él no le preguntó, Señor, ¿cómo yo hago esto? Él no le dijo, fíjate, porque los predicadores, los pastores siempre predican esto. Si tienes los ojos fijados en Jesús, nunca te vas a hundir. Pero Jesús nunca le dijo, fíjate en mí. Camina, y esta es la moral del camino. Camina, pero sí, fíjate en mí. No, Jesús solamente dijo, ven. Gloria a Dios. Y la palabra es suficiente. Su palabra es suficiente. La palabra del Señor es suficiente para sostenerte. Amén. Lo que hizo la palabra ven, yo me imagino que lo que hizo fue poner un piso sobre el agua. Esa palabra. Mientras tú caminas en el ven mío, tú vas a estar bien, tú vas a caminar sobre el agua. A la vez que tú paras de escuchar mi voz y te enfocas en lo que está rodeado, entonces te saliste. Por eso Jesús le está diciendo, ven. Y el Señor te está diciendo, ven. No hay lugar más grande, no hay lugar más alto, sino es seguir a los pies de Cristo, hermano. Ahora, no solamente es una sola palabra, pero esta historia a veces la vemos como algo negativo. Lo vemos como si fuera un fracaso de Pedro. Bueno, Pedro tuvo fe, salió de la barca, caminó sobre la agua, pero dudó. Y ahora Jesús los reprende, los regaña y dice, oye, hombre de poca fe. Y siempre vemos como que Pedro, y siempre atacamos a Pedro no tuvo suficiente fe, mira. Pero mira lo que dice el versículo 29. Porque tu vida, tu capítulo, tu historia, tu matrimonio, tus hijos, no terminará en fracaso. Amén. Si tú estás en las manos del Señor, si tú estás siendo obediente al Señor, si tú estás dirigido por el Señor, tu vida no terminará en fracaso. Eso es para alguien que necesita una palabra. Eso es para alguien que necesita aliento en esta tarde. Tú no vas a terminar en fracaso. Mira lo que dice el versículo 29. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo. Alguien dijo, tuvo miedo. Y comenzó a hundirse. Alguien diga, hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Enseguida, inmediatamente, Jesús le tendió la mano y sujetándolo, lo reprendió y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Esta historia, hermano, este pasaje bíblico nunca fue con la intención de señalar la grande o la poca fe de Pedro. Pedro tenía suficiente fe. La fe de Pedro era buena, la fe de Pedro era fuerte. Incluso Pedro tenía más fe que los discípulos que se quedaron en la barca. No se trataba de la cantidad o de la calidad de la fe de Pedro, sino de la duración de su fe. En otras palabras, Jesús cuando los reprende, Jesús cuando le está diciendo, hombre de poca fe, Jesús lo que le estaba diciendo, lo estabas haciendo bien, tu fe estaba buena, tu fe estaba fuerte, pero ¿por qué te detuviste? ¿Por qué tú detuviste tu fe en mí? ¿Por qué permitiste que los vientos y las olas frenaran la fe que tienes en mí? Aleluya. Él estaba diciendo, estabas haciéndolo bien. Tenías suficiente fe. Pero paraste de creer. Dejaste que las olas frenaran la fe que tú tenías en mí. Y a veces dejamos que la falta del perdón. Dice, Señor, tú me dices que perdone, pero es que tú no ves lo que está haciendo, tú no ves las olas, tú no ves los vientos. Y Jesús te dice, perdona. Y tú por no perdonar,
Jesús te está diciendo, sigue siendo fiel, sigue siendo fiel, sigue siendo fiel, porque si no, te vas a hundir. Jesús te dice, ámalo, ámalo. Y tú dices, que yo no puedo amarlo, yo no puedo amarla. Y Jesús te dice, sigue, no pares porque te hundes. Y a veces creemos, pero dejamos que las olas y los vientos de la vida nos hundan. Usted tiene que entender que la misma tormenta que estaba dándole al bote le está dando a Pedro. La tormenta no bajó, la tormenta no mejoró, la tormenta no se calmó, seguía la misma tormenta. La diferencia era que cuando él caminaba bajo la palabra que Dios le daba, él podía caminar a través de la tormenta. Pero cuando él no camina bajo la palabra, entonces él se hunde. Esa es la enseñanza, hermano. Que cuando tú caminas sobre la palabra que Dios te dio, las promesas que Dios declaró sobre tu vida, tú vas a estar bien. El problema es cuando no caminas bajo la palabra del Señor. La enseñanza es que a pesar de nuestra incredulidad, a pesar de nuestra duda, porque todos dudamos, todos hemos sido Pedro, todos hemos dudado, todos hemos enfocado en las tormentas de la vida. Pero qué lindo saber que tenemos un Dios que nos rescata y nos salva. Yo le decía a un joven, hablándole de esta historia, le decía, ¿sabes qué? Yo prefiero hundirme en un agua donde yo sé que hay un salvavidas mirando, que hundirme en las aguas donde no hay nadie alrededor mío. Qué lindo saber que Pedro por lo menos se aseguró que él estaba suficientemente cerca de Jesús, que aunque se hundiera en su duda, Jesús lo iba a rescatar. Aleluya. Procura, hermano, acercarte al Señor, acercarse a su presencia, acercarse a tu palabra, que en los momentos cuando la tormenta te esté dando duro, en los momentos donde te sientes que te estás ahogando, en los momentos que te sientes que te estás hundiendo, qué lindo saber que estás tan cerca de Jesús, que dice la Biblia que enseguida tendió su mano y lo subió. Aleluya. Ese es el Dios que nosotros le servimos, ese es el Dios que nosotros le servimos y adoramos, el Dios que rescata, el Dios que salva, el Dios que levanta, el Dios que restaura. Aleluya. Ese es nuestro Dios. Tenemos un Dios que enseguida, alguien diga enseguida entiende su mano para levantarnos de nuestra situación y camina con nosotros en nuestra tormenta. La Biblia dice que cuando lo levantó, tendió su mano, lo levantó y caminaron para atrás hacia la barca. Eso quiere decir, escribe esto es importante saberlo. Dios a veces no calma nuestra tormenta, pero siempre, alguien diga siempre, camina con nosotros en medio de ella. Dios no siempre calma las tormentas, pero siempre camina con nosotros en ella. ¿Sabe por qué no terminó esto en fracaso? Porque a lo mejor, si Jesús lo hubiese cargado, lo hubiese llevado al poder, los discípulos le hubiesen dicho, chico, pero ¿por qué hiciste eso? ¿Viste? Hiciste ridículo. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo ayudó y caminó con él hacia la barca. Aleluya. Eso es importante, hermano. El Señor que nosotros le servimos camina con nosotros en la tormenta, nos da su mano para que nosotros sigamos caminando. Aleluya. Yo no sé si tú estás hoy hundiéndote, yo no sé si hoy tú estás gritando y clamando y diciéndole, Señor, sálvame, Señor, ayúdame, Señor, necesito que tú intervengas, Señor, yo necesito que tú me saques de esta situación. Yo te vengo a decir que hoy el Señor se levanta y va a tu rescate. Hoy el Señor se levanta y va a tomar tu mano para
caminar contigo en medio de esa tormenta. Isaías 43, capítulo 43, versículo de 2 al 3 dice: cuando pases por la agua, yo estaré contigo. Eso quiere decir que vas a pasar por la agua, pero el Señor, la promesa del Señor es que siempre va a estar contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, eso quiere decir que hay momentos que vas a pasar por fuego, no te vas a quemar, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, yo soy tu Salvador. Aleluya. Salmo 23, 4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, yo no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú, Señor, estarás conmigo. Aleluya. El Señor que nosotros le servimos, aleluya, no va a permitir que tu vida termine en fracaso, porque siempre va a estar contigo. El Señor está en la buena, el Señor está en la mala, el Señor está cuando está en abundancia, y el Señor también está cuando está en escasez, porque mi Dios es fiel y justo. ¡Aleluya! ¿Cuántos pueden adorar la fidelidad del Señor? Esa es la diferencia, hermano, que nosotros tenemos un Dios que camina con nosotros. Tenemos un Dios que camina con nosotros. Y para concluir, mira lo que dice Pedro. Mira lo que dice Pedro. Después de todo esto, después de toda su experiencia, Primera de Pedro 1, de 6 al 7 dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Dice: alégrate a pesar que tengas que pasar por situaciones difíciles y pruebas en la vida. Alegráis, para que sometida a prueba vuestra fe. Él lo está diciendo porque su fe fue vuestra prueba, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se hallará en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Amén. En otras palabras, alégrate en tu prueba, alégrate en tu tormenta. ¿Por qué? Porque al final del día, el que va a ser alabado, manifestado en gloria y honra, será el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo. Y eso es lo que hace, esa es la conclusión de este pasaje. Pónganse de pie conmigo, por favor. Mira lo que dice el versículo 32. Escucha esto. Dice: cuando subieron a la barca, se calmó el viento. Se calmó. ¿Qué pasó? Subieron a la barca. Ahí fue que la tormenta calmó. Pero mira lo que pasó. Cuando se calma la tormenta, cuando ellos entran, y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. ¿Qué dijo Pedro? Pedro dijo: alégrate en la prueba, porque al final será manifestado en gloria, en honra y poder Jesucristo. Aquí en la historia, después de la tormenta, después de la crisis y la dificultad, ellos empiezan a adorar y a reconocer al Señor como el Hijo de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aquí fue, tienen que entender, aquí fue la primera vez que los discípulos declararon que Jesús era verdaderamente el Hijo de Dios. Esta fue la primera vez donde los discípulos abren su boca y le dicen: ¿sabes qué? Ya me di cuenta que tú eres el Hijo de Dios. Aleluya. Porque siempre estaban acostumbrados a verlo obrar
en la tierra, en lo terrenal. Nunca ellos se imaginaron que un humano iba a poder caminar sobre el agua. Y no solamente sobre el agua, atravesando la tormenta que ellos estaban atravesando. Eso es otra enseñanza. Que el Dios que nosotros le servimos no se intimida por la tormenta que tú estás pasando, porque Él mismo puede pasar a través de ella. Dios que tú le sirves, Dios que yo le sirvo, camina con nosotros a través de la tormenta. A lo mejor tú has escuchado siempre el mensaje: el Señor que calma la tormenta, ora y el Señor te quita esa tormenta, ora y el Señor calma la agua, ora. Y si hay momentos, hermano, yo no estoy diciendo que no, hay momentos que Dios sí calma la tormenta, pero hay momentos que el Señor te dice: ¿sabe qué? Hoy no voy a calmar la tormenta, hoy solamente te voy a tomar de la mano y voy a caminar contigo. ¿Para qué? ¿Para qué? Póngame el versículo de nuevo. ¿Para qué? Para que al final usted pueda declarar que verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios. Aleluya. Aquí está el propósito y la razón de la tormenta. Porque el propósito de la tormenta no es Pedro, no es la fe de Pedro. No es que Pedro se desenfocó y fijó los ojos en la tormenta. Esa no es la enseñanza del texto. El texto está para señalar que uno puede reconocer quién es Jesús en tu vida a pesar de la tormenta. Ellos pudieron declarar quién era Dios en ese momento. Esa era la meta de Jesús, que ellos pudieran ver que Él era el Hijo de Dios. La pregunta que yo hago hoy es: ¿puedes tú declarar en medio de tu tormenta quién es Dios para ti? ¿Puedes tú, a pesar de los vientos, a pesar de la ola, a pesar de la duda, a pesar de la incertidumbre, puedes tú decir: Señor, como quiera, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Dios poderoso, tú eres el Dios de lo imposible, tú eres el Dios milagroso, tú eres el Dios que no ha perdido ni una sola batalla, tú eres el verdadero Dios? ¿Puedes tú reconocer a Dios? La tormenta, hermano, debe producir una revelación de quién es Dios en tu vida. That's the reason of your storm. That's the reason of your storm. Santo. Para que revele quién es Dios. Por eso es que yo tuve cáncer. ¿Para qué? No es para que yo supiera que Dios es sanador. Es para que yo lo conociera como mi sanador. Porque Dios se revela en medio de tu tormenta. Señor, ¿por qué estoy pasando por lo financiero? ¿Por qué? Porque Dios quiere que tú lo conozcas como su proveedor. Que cuando ves a tu alrededor lo que hay es viento, lo que hay es ola, lo que hay es tormenta, lo que hay es miedo, lo que hay es confusión, duda. Pero de una forma u otra, Dios aparece de una forma misteriosa. Gracias por su sintonía. Espero que este mensaje haya sido de gran bendición para su vida. Mi nombre es Pastor Omar Ortiz. Si usted necesita más información, nos puede seguir a través de las redes sociales. Y si estás por el área de Round Lake, Illinois, puedes visitarnos todos los domingos a la 1 de la tarde. Bendiciones.